están apareciendo muchos cuerpos hoy día en los últimos 2-3 años. No le echemos la culpa solamente a la droga. Hay tráfico de influencia, hay una serie de otros delitos que nos están enredando. Corrupción en los poderes judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estemos atentos. Creo que terminó ya la llamada. No veo a Susana, ¿no? Va, ya. Tú te vi allá. Permiso para continuar. Aquí voy a hacer una broma, en serio. Somos cuidadosos de tener esta igualdad de género. Estamos ya atentos a lo que... Por favor. Bueno, no todo es tan serio. Mire, quiero pedirle el último, y con esto no lo complico más. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y la última etapa, yo después paso a segundo plano, les pido que nos abracemos. Si se puede, alguien nos vamos a abrazar. Mario Celi, ven para acá a abrazarte a ti. Oye, abracémonos. Esta es la paz que nos da Dios, la alegría, la esperanza. Sí, ahora, esto se llama Shalom. Es la paz que da Dios a un grupo de personas que a veces no te conoces quién está. Por ejemplo, yo veo a Boris Viera allá, pero no los conozco a todos. Qué bueno que llegaron algunos. Entonces, bueno, ahora que estamos de pie y que se rompió un poco este hielo, nosotros somos hermanos de Cristo, todos los que estamos acá. Tenemos que proclamar a ese Jesús afuera, que es el que da vida en abundancia. No el que está gobernando hoy día afuera. Jesús da vida en abundancia. Y entonces, ahora, hay un acto que termina, que es la parte espiritual, que es un homenaje que tiene que ver a los caídos nuestros y los uniformados. Siempre, después del combate, venía el recuento de las unidades, que es dar, para los que no son uniformados, se da cuenta. Por la escuadra, que es la unidad más chica, falta uno, otro muerto, otro desaparecido. Eso se llama dar cuenta. No cuento, dar cuenta. Y entonces se juntan las unidades y se saben los heridos, desaparecidos en el combate. Y existe la famosa cuenta, y nosotros ante Dios queremos rendir un homenaje a los que han caído en el combate. Y entonces les pido a ustedes que solemnemente pensemos que en estos momentos, después de las primeras horas del 11, los que cayeron, que fueron muchísimos de los nuestros, en combate ante Dios y la bandera que juraron defender, vamos a pedir un silencio. Así que corneta, toque silencio. Gracias, tomen asiento. Hemos concluido esta primera fase. Que Dios les bendiga y que prospere sus hogares en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro locutor, así que yo entrego el puesto a Jorge. Así que entrego mi puesto a Jorge, que lo va a hacer a partir de estos momentos. Simón Valerian está en San Antonio, dice. Llegó a San Antonio. Bueno, son las cosas que ocurren. Mejoraremos en la próxima oportunidad. Así que, Jorge, te entrego el lugar. Bye, Jorge.
Yo creo que se fue a comer un mariscal. Gracias, Fernando. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a esta ceremonia que nos convoca hoy en conmemoración a los 50 años del pronunciamiento militar del 11 de septiembre del año 1973, y como cada año recordamos y mantenemos vivo el legado como Corporación 11 de septiembre para no borrar nunca de nuestra memoria ni de las nuevas generaciones el legado que nos otorgó el gobierno militar encabezado por el capitán general, don Augusto Pinochet Ugarte, que nos entregó un país libre, próspero y fructífero en todas las áreas de desarrollo político, social y económico. Bueno, sin explayarme más, vamos a dar comienzo oficial a la ceremonia que teníamos programada para el día de hoy. Atención, a partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, director general de Carabineros de Chile. Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor,
que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos con que Chile sus aras juró, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. Vuestros nombres, valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén, vuestros pechos lo llevan grabados, lo sabrán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte que lancemos marchando a lidiar, que lancemos marchando a lidiar, y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar, y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar. Dulce patria, recibe los votos con que Chile sus aras juró, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. ¡Viva Chile! ¡Viva! Estimados compatriotas, para darles la bienvenida oficial en esta importante conmemoración de nuestra segunda independencia nacional, dejo con ustedes a continuación al presidente de la Corporación 11 de septiembre, don Igor Barrera Insunza. Primero que todo, agradecer a cada uno de los que asisten a esta conmemoración de los 50 años del glorioso triunfo de nuestras Fuerzas Armadas y civilidad contra el marxismo. Agradezco porque no es fácil estas fechas poder reunirnos, porque somos buscados y perseguidos. También agradezco porque no estamos cerca. Yo sé que muchos se perdieron, costó mucho llegar. No es un día ni un lugar fácil de llegar, ni un día tan simple. Bienvenidos a esta nueva conmemoración que, como todos los 11 de septiembre, hace esta corporación, de los cuales acá hay muchos socios que son fundadores y les agradezco que todavía nos acompañan. Este es un barco que se sube mucha gente en algunas oportunidades y lo abandonan muchas veces, pero los que estamos arriba tratamos de seguir, y muchos están acá, casi todos los que nos han acompañado siempre. Tratamos de seguir con este barco porque sabemos que va a llegar a un buen rumbo. Agradezco a Carlos Sánchez, no lo veo, allá está Carlos,
Gracias, Carlos, aunque me prohibiste darte las gracias. Te doy las gracias porque no es fácil que alguien facilite su casa, de su familia, para una actividad tan, entre comillas, conflictiva para muchos, ¿ya? De hecho, aquí podemos cantar nuestro himno como corresponde, tener a nuestro capitán general, líder del gobierno militar. Así que gracias, Carlos, gracias a tu familia, porque sé que también esta capilla, hermosa capilla, pertenece a más no es propio de toda tu familia. También agradezco a los que nos han cooperado con alguna cuota o algún dinero que han hecho en nuestra corporación. No los voy a nombrar, pero me miran y sé quiénes son, ¿ya? Porque no tenemos financiamiento de ningún tipo. Hemos acudido a la Municipalidad de Santiago cuando estaba el diputado, el alcalde Alessandri, fuimos hace poco a la Municipalidad de Providencia, estuvimos en la de Las Condes, Vitacura, y siempre nos han cerrado las puertas, pero no importa. Nosotros nos mantenemos y todo esto que ven acá ustedes es gracias a los aportes que hacen algunos patriotas. Da lo mismo la cantidad, pero para nosotros todo es importante, todo nos sirve, y lo que ven ustedes acá está hecho por nosotros, por ustedes, ¿ya? Y no tenemos ayuda de nadie. Mando también un saludo a nuestros soldados de Pultapeuco, que nosotros estuvimos el día viernes allá y muchos nos decían que tuviéramos éxito en esta reunión con nuestros camaradas y patriotas. Así que hago llegar a ellos mi reconocimiento de gratitud por haber salvado a mi país, por haberme permitido crecer en un país sano, con oportunidades y tener una linda familia a la que amo y a la que tengo la certeza que vivirán en un buen país. Muchas gracias por venir, les doy la bienvenida y los dejo con el resto de la ceremonia, que tiene parte solemne y al final tiene algo un poco más relajado para que podamos compartir. Muchas gracias. Permiso. Bueno, a continuación corresponde darle la bienvenida a los nuevos socios que se integran hoy a nuestra corporación. Por lo acotado del tiempo en la mañana, alcanzamos a inscribir solamente a 3 personas que manifestaron su interés en integrarse a nuestras filas. Si es que hubiera alguien más de ustedes en este momento que quisiera pasar a formar parte de la Corporación 11 de septiembre, los invito a pasar adelante para tomarles el juramento de rigor. En tanto, voy a llamar a don Carlos Manríquez, Yair Salum y Diego Olivares. Pero como les digo, si tuviera alguien más interesado en pertenecer a las filas de la Corporación 11 de septiembre, sí, adelante por favor, todos son bienvenidos. Yo no sé, Susana, no sé si tienes tú un juramento ahí suficiente para repartirme a los vamos a hacer un solo juramento, ¿sí? Y después a cada uno se les va a entregar un decreto de nombramiento, ¿ya? Se les va a hacer llegar un decreto de nombramiento, ¿sí? Así que, ¿tienes ¿Sí? una? Tengo por lo menos. Perfecto. Vamos a ver si alcanza para todos. La chapa es así, la piocha, el juramento se hace para todos y el nombramiento se les hace llegar a cada uno por separado. Yo les voy a tomar los nombres posteriormente. ¿Parece? Mire, yo a Carlos le entregué una copia del juramento y a los primeros, no sé si lo tienen ahí a mano. Pero tienen que decir sí, juro. Claro, sí, en el fondo eso es para que ellos también se vayan guiando. Cuando yo termine de leer, ustedes van a decir sí, juro. Procedo entonces a tomar el juramento de rigor al que deben responderme sí, juro.
Por amor a los espíritus de los héroes que han derramado su sangre por nuestra patria, ¿juras sacrificarte por la felicidad de la nación chilena? Sí. ¿Juras cultivar en las conciencias de los hombres y de las mujeres de Chile los valores según las enseñanzas de nuestros padres y de los próceres chilenos señeros en nuestra historia? Sí. ¿Juras impedir con todas tus energías y entusiasmo que en nuestras filas se anide la desidia, la deslealtad y la traición? Sí, juro. ¿Juras impedir con lo que está a tu alcance la intromisión foránea en las tradiciones y política nacional en las que no tiene ni tendrá cabida el marxismo-leninismo? Sí. ¿Juras entregar tu permanente esfuerzo, valentía y sacrificio al servicio de los principios de la corporación, comprometiéndote a cumplir sus postulados y a ser enjuiciado si fallaras a ellos? Sí. Muy bien, entonces cumplo con darles la bienvenida a ser parte de esta gran familia que somos la Corporación 11 de septiembre, y van a ser ahí oficialmente integrados con las piochas que nos identifican con el ángel de la libertad, que es el símbolo de nuestra corporación. Lo va a hacer la secretaria general, Susana Soto. La directiva, Rodríguez Barrera, también le da la bienvenida. Alejandra Méndez, encargada del protocolo de nuestra corporación, también nos saluda y les da la bienvenida. Y la señorita Sofía Sorensen, que es nuestra presidenta de la juventud.
orgulloso de darle las gracias por permitirme estar con ustedes. ¿A qué fecha estamos? ¿A qué fecha estamos? 10, ¿no? Bien, pueden proceder a tomar asiento a los nuevos compatriotas que se han integrado a nuestra corporación y decirles una vez más que nos sentimos orgullosos y muy complacidos de que hayan tomado ¿A esta quién le pasó? determinación. ¿A quién le pasó? Ahí a la gente que... ¿A quién le, Ahí no sé quién más, la gente que firmó... ¿A quién le tocó el papelito? Ahí la gente que acaba de ingresar a la corporación, le vamos a pedir que llene la ficha de ingreso que tiene nuestra socia ahí, para que ingresarlos a nuestra base de datos y poder tomar contacto con ustedes en futuras reuniones o actividades que tengamos. Continuando con la ceremonia, es un gran honor para mí presentar a quien tendrá la responsabilidad de entregarnos el discurso principal esta mañana en esta ceremonia. Ella fue una destacada dirigente, llegó a ser presidenta del Círculo Luis Cruz Martínez y además encargada nacional femenino del Partido Avanzada Nacional, del cual yo y muchos de los que estamos acá formamos parte, la gloriosa Avanzada Nacional. Es una persona muy querida y muy recordada por todos nosotros. Yo personalmente hace muchos años que no la veía, me alegro de verla esta mañana acá, Marisol. Así que dejo con ustedes y les pido que le brindemos un fuerte y cariñoso aplauso a María Soledad Valdés Fernández. Primero que nada, saludar a todos los que están acá. De verdad, un día domingo, en un lugar lejano, a veces no es fácil llegar. Efectivamente, antes de ver las pequeñas palabras que preparé, porque indudablemente hablar del 11 de septiembre, hablar del gobierno militar, hablar de gente que recorrió caminos durante mucho tiempo con nosotros, digamos, es un tanto difícil. Creo que podríamos estar hora eterna aquí, muchos de nosotros que estuvimos en distintos puntos haciéndolo. Así que feliz de reencontrarme acá, feliz de haber estado en el gobierno militar, haber trabajado en algún minuto con mi general Carlos Curum, que en paz descanse, haber tenido cercanía con gente que quiero mucho. Vayan mis palabras hoy día para la gente que está en Punta Peuco, en especial para Álvaro Corbalán, mi compadre, mi amigo, y que hoy se hace presente en su hijo que está allá atrás tomando fotos, Álvaro Corbalán Ortega. Álvarito. Es un honor para mí, y especialmente como mujer chilena, hacer uso de la palabra para conmemorar la gesta heroica del 11 de septiembre. Probablemente entre los asistentes, y veo más de algunos, hay personas con más mérito por haber sido un actor mucho más relevante en esa época. Vaya para ellos mi reconocimiento. El 11 de septiembre de 1973 yo tenía 11 años de edad. No sabía de política, pero sí del susto que me producía ver salir a trabajar a mis padres en medio de la trifulca, los constantes enfrentamientos. Esa violencia en la calle que insegurizaba, el de tener que hacer cola para adquirir algún alimento, mientras mis padres trabajaban. Mis vivencias se remontan a esa parte de la historia, que hoy quieren obviar, que hoy quieren olvidar y no la quieren mencionar, y que fue la causa del quiebre institucional
que nos llevaron a aquel 11 de septiembre de 1973, fecha crucial en nuestra historia reciente y en los destinos de nuestro país. La historia que no han querido mostrar reniega de toda la responsabilidad del quiebre democrático a ello. Nos muestran a nuestras Fuerzas Armadas y sus heroicos soldados como si hubiesen despertado una mañana y querido hacer un golpe militar. Todas esas cosas hay que desmitificar. Hay demasiados conceptos internalizados que ya la gente lo hace como suyo y no ven más allá. El pronunciamiento militar no fue una decisión mañanera antojadiza, tuvo una génesis mucho más profunda, esa que no se cuenta, la de los 3 años previos del gobierno nefasto de la Unidad Popular, donde ellos ejercían el poder, y la conducción de Chile, donde ellos tenían la responsabilidad de hacerlo como correspondía. En esta historia que nos cuentan no hay ninguna crítica, al contrario, ensalza la figura de Allende como si hubiese sido uno de los mejores presidentes. Le erigen estatuas, ponen su nombre en calle, y eso también hay que desmitificarlo. Fue él el responsable de los hechos que precedieron al pronunciamiento militar. Un gobierno que permitió los atropellos a las libertades, donde se legitimaba la violencia revolucionaria, con una gestión económica al borde del debacle. Nadie puede negar el grado de descomposición, tanto en lo político, social y económico que vivíamos en esa época. Un Chile agobiado, socavado moralmente. Los hechos son objetivos y irrefutables. Otra cosa es la que no quieran darse cuenta ni ver. Lo que precedió al 11 de septiembre fue una nación deteriorada, desesperanzada, fracturada en sus sentimientos, sin salida posible y al borde de una guerra civil. Hablan de negacionismo, retroceso, pero ellos son los negacionistas. No asumen que el pronunciamiento militar no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un nefasto gobierno. Hoy, a 50 años, invitan a suscribir un acuerdo por la protección de la democracia y los derechos humanos. Chistoso, por decirlo menos. Pero le ha faltado lo esencial, preguntarse: si se socava sistemáticamente a las instituciones democráticas, no se respetan los poderes del Estado, como pasó en el gobierno de Allende, donde la UP tuvo esa conducta poco democrática. ¿Son democráticos? No. Por el contrario, el quiebre democrático fue su responsabilidad y la intervención de las Fuerzas Armadas el único camino para evitar una guerra civil. Respecto a los derechos humanos, parece que son unilaterales para un solo sector y sin fecha anterior al 11 de septiembre. Nadie menciona a los que fueron víctimas de esa época, los despojados de sus campos, los violentados por terroristas de izquierda, los interventores en las empresas. Hoy ellos son las víctimas y quienes salvaron los victimarios. ¿Ah? Y muchos de esos héroes están presos con avanzada edad, pero para ellos no hay derechos humanos. Parece que no existen esos derechos humanos. Nadie hizo ni hará nada, un mea culpa por esa situación. Nuestra patria tiene el alma herida, no por un pronunciamiento militar como lo quieren hacer ver, sino porque lo originó. Y no hemos podido sanar porque existe un sector que revive solo una parte de la historia, borrando la otra que fue la causa. ¿Cómo se puede recomponer y reencontrarnos si constantemente su propaganda demoniza a quienes tuvieron la misión de reconstruir nuestra patria y eleva la calidad de santo a otros, los indultados, aquel que le declaran duelo nacional, a las calles que les cambian nombre, por quienes obviamente no estaban haciendo ninguna labor heroica, aceptando el terrorismo, por ejemplo, en la Macro Sur, la Araucanía? Hago mía las palabras del padre Osvaldo Lira, que los derechos humanos debiesen ser para los humanos derechos. Para una reflexión seria, no deben de tratar de imponer una historia oficial, sino ser capaces de reconocer y aceptar el contexto histórico que originó el gobierno de las Fuerzas Armadas. Quiero terminar estas palabras haciéndome eco de lo expresado por el asesinado senador Jaime Guzmán. No había camino democrático en Chile. Se había terminado.
Solo cabía optar por un régimen militar autoritario o un totalitarismo marxista irreversible. A 50 años de la gesta del 11 de septiembre, agradezco a las Fuerzas Armadas, a la Junta de Gobierno, a mi general Pinochet, que podríamos estar hablando toda la mañana de su legado, que nos permitió crecer sin miedo en un país con oportunidades y libertad, que gobernó durante 17 años, colocando a Chile como un país líder de América Latina y siendo una figura relevante en la transición de retorno a la democracia. Los dictadores no se someten a elecciones y menos obtienen después de 17 años un 43% de aprobación. Eso es una verdad histórica irrefutable. Y hoy nos obliga a desmitificar la historia que nos han querido imponer. ¡Viva Chile! ¡Viva la Junta de Gobierno! ¡Viva mi general Pinochet! A continuación, por nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, tengo el alto honor de dejar con ustedes a un distinguido general de la República que ocupó los más altos cargos de la cúpula institucional. Me refiero al general de división, don Luis Farías Gallardo. Estimados amigos, muy buenos días, buenas tardes ya hasta ahora. Hay mucha emoción en este ambiente y para mí realmente es un privilegio estar acá con ustedes, hablando de un tema que nunca, la verdad es que nunca me he referido. He tenido muchas otras experiencias profesionales, pero este tema realmente es primera vez que me toca abordarlo. Emoción porque, ¿cómo no emocionarse cuando uno escucha esa proclama que yo escuché alguna vez cuando tenía 13 años en una Radio Paine, Puerto Natales, ahí es donde nací yo. Emoción porque aquí veo una figura de mi general Pinochet, a quien le rendí muchas veces honores cuando era comandante de la Guardia de Honor de la Escuela Militar, cuando llegaba en todas esas cantidades de ceremonias. Y además tuve el honor de, cuando era subdirector de la Escuela Militar, de ser prácticamente la persona que organizó junto con un equipo de oficiales sus funerales, en aquella oportunidad que ustedes deben recordar. Recuerdo siempre cuando lo recibimos como a las 1:30 de la mañana en el patio Patacal, con una carga emotiva muy grande, un grupo de oficiales, llegó en una carroza, escoltado, y en esa intimidad del patio Patacal lo recibimos y comenzamos a preparar lo que fue su despedida. Momentos que uno se acuerda con mucho sentimiento y emoción también, y quiero dedicarle un parte de estas palabras que voy a decir a mi padre, porque yo no estuve el 11 de septiembre, no tengo la medalla 11 de septiembre, pero él sí la tiene. Era un suboficial del ejército que servía en la Patagonia Austral, y de él aprendí muchas cosas. Un hombre íntegro, valiente, fuerte, fallecido ya hace algunos años, y él sufrió sus cosas respecto al 11 de septiembre, pero siempre estuvo ahí. Me acuerdo siempre los primeros días que ocurrió esto, y yo le pregunté: papá, ¿y tú qué vas a hacer? Porque aquí hay un presidente. Yo tenía 13 años, no sabía lo que pasaba, y me dijo algo que nunca me voy a olvidar: yo creo en mis oficiales y voy a hacer lo que mis oficiales me dicen que tengo que hacer. A los políticos no les creo, pero a los militares sí. Así que mi corazón de militar viene de muy antiguo. y por eso lo que voy a decir lo voy a decir como militar, no como político, como académico, sino que un militar que dedicó toda su vida al ejército. 40 años estuve en el ejército, 4 años trabajé después en la NEPA, hasta que llegó este huevito y me echaron porque le paré el carro a un comunista, y junto con el subdirector, yo era subdirector académico, el subdirector administrativo, un distinguido oficial de la Armada, a los dos nos sacaron en 2 semanas después de subir el gobierno. Pero bueno, así es la vida.
Bueno, cuando uno analiza un hecho histórico, es prácticamente desilabario siempre referirse a las causas, hacer un relato de los hechos y ver las consecuencias, porque cada acontecimiento histórico es como un proceso, tal como lo señaló quien me antecediera aquí. Efectivamente así, esto no es un 11 de septiembre que a alguien se le ocurrió hacer algo, es un proceso que viene de atrás y continúa hacia adelante. Entonces la forma de abordarlo es a través de eso. Y sobre las causas, me voy a referir primero a las causas de este 11 de septiembre. Partiendo por decir que los militares chilenos somos por esencia demócratas y republicanos. Esa es nuestra vocación. Y tengo la convicción de que los militares que tomaron la decisión del 11 de septiembre también lo eran. Entonces la pregunta surge, ¿cuáles son las razones para actuar en una gesta que indudablemente sería interpretado por muchos como un quebrantamiento del orden institucional? ¿Por qué se instaló en ellos esa convicción de que tenían que actuar? Y yo creo que hay tres causas fundamentales, gruesas. En primer lugar, eso es sabido por todos ustedes, pero es bueno recordarlo y decirlo siempre, una profunda crisis política, económica y social, cuya solución por medios pacíficos no había esperanza de que ocurriera. Pero no es suficiente eso, porque cuando hay crisis política, económica, pueden haber y no necesariamente llegar a lo que llegamos este 11 de septiembre. Además de eso, un segundo aspecto, había un quebrantamiento del orden legal institucional de la República persistente y en crecimiento por parte del gobierno de la época. Entonces ya cuando se quebranta la ley, que es lo que nos sostiene a todos, ¿qué se hace? Y un tercer factor importante, había un peligro inminente de una guerra civil. Ese es el tema. Entonces no es llegar y que se le ocurrió a los militares actuar, en meterse en la vida política. A los militares no nos gusta la política por vocación. Nosotros sabemos desde la academia que hay un poder político que manda, nosotros los militares nos subordinamos a ese poder, a esa convicción política, y ese es el orden. Entonces cuando se rompe ese orden es por razones demasiado graves. Y esas son las razones fundamentales. Solamente había escrito, partí con 72 páginas, después bajé a 40, anoche había 22 y hoy día en la mañana me levanté y llegué a 18. Y no voy a leer todas las 18 páginas, así que no se preocupen, ¿no? Porque tal como lo señalaron recién, uno podría estar hablando mucho tiempo. Pero voy a tratar de resumir. La primera causa, la crisis política. Me voy a referir a un libro que yo lo recomiendo mucho, que se iba a reeditar y obviamente las maquinarias propagandísticas lo editaron. Genaro Arriagada, que ustedes todos conocen, escribió un libro en el año 74 que se llama De la vida chilena a la vida insurreccional. El 74, recién producido el pronunciamiento militar. Y el prólogo de ese libro lo hizo Eduardo Frei Montalva. Entonces, ¿por qué los cito a ellos? Porque si uno cita solamente autores vinculados a la derecha, la gente dice, no, estas son las ideas de la derecha. No, esto no son ideas de la derecha, es la convicción que existía transversalmente en la época. ¿Y qué es lo que hizo Eduardo Frei en el prólogo de ese libro? Refiriéndose a la Unidad Popular. Dice, los resultados fueron el mayor desastre político y económico de la historia de Chile. Quebrada la institucionalidad, la constitucionalidad, dividida la comunidad nacional, un endeudamiento externo acelerado, una mayor dependencia internacional, la violencia en la vida diaria, la permanente crisis política agudizada por la condición de gobierno minoritario, la tentativa de usar a las Fuerzas Armadas para objetivos partidistas y, por último, el fin de la democracia en Chile por un tiempo indefinido. Inflación desatada a límites incontrolables, envilecimiento de la moneda, mercado negro y largas colas para adquirir cualquier producto, desde el pan hasta los repuestos, baja de la producción, anarquía en la administración pública, en las empresas y en los campos, extensas zonas dominadas por los extremistas, donde las autoridades no podían siquiera ingresar, paralización de las inversiones y los trabajos públicos. En resumen, un caos, dice Eduardo Frei, un caos económico y social acompañado de una acelerada y creciente violencia. Vamos al orden legal. ¿Qué es lo que dice respecto al orden legal? Existía una progresiva y constante violación de la Constitución y de la ley, señalada en reiteradas ocasiones por el Congreso Nacional, por los tribunales de justicia, por la Contraloría General de la República,
por los colegios profesionales y otros organismos que advirtieron al país el peligro que esto significaba para la estabilidad democrática. Y vamos a la tercera causa, el peligro inminente de una guerra civil. En el Mercurio del miércoles recién pasado, el columnista, historiador y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, don Gonzalo Rojas, que seguramente muchos de ustedes lo han leído, y dice: en los primeros días de septiembre de 73 el clima no era eléctrico, usando las palabras, contestándole al presidente que dijo algunas palabras respecto a eso, era siniestro. Mario Góngora lo calificó como una guerra civil todavía no armada pero catastrófica. Continúa señalando Rojas: ¿cómo se había llegado a una situación terminal para nuestra sociedad y para nuestras instituciones? No he conocido a ningún marxista que lo niegue. El proyecto de la unidad popular implicaba la destrucción de todo el orden existente. Destrucción, no modificación. Destrucción, no cambio. Si ese era el propósito, ¿cómo podía esperarse un proceso pacífico civilizado? En ese empeño confluían el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, la Izquierda Cristiana y el MIR. ¿Qué dice don Eduardo Frei de esto de la guerra civil? Dice: también fueron antecedentes decisivos las pruebas irrefutables de la importación y reparto de armas y la presencia en Chile de miles de extranjeros pertenecientes a movimientos de extrema izquierda, muchos de ellos prófugos de sus propios países. Tengo el testimonio personal de mi suegro, que era senador en esa época, en el Partido Radical, y usted comprenderá que conoció toda esa época desde el 60, tuvo actividad en el 62, por ahí actividad pública en la vida política del país, hasta el 73, así que todavía está vivo y está lúcido, tiene 99 años, y he tenido conversaciones desde hace 42 años que lo conozco, 40 años, perdón, 41 años ya va a ser que lo conozco, desde que conocí a mi señora. Yo tenía 22 años y las conversaciones que he tenido todo el día con él, ustedes comprenderán que se sabe esa historia completa. Y él, como senador, a él le tocó denunciar en el Senado numerosas oportunidades las cantidades de importaciones de armas que habían, además de los miles de extranjeros que habían llegado al país con prontuarios, ¿no es cierto?, de extremistas, y son realidades, no son invenciones, son absolutamente realidades. Están los documentos, él tiene documentos que son personales del escrito en las máquinas de escribir antiguas, que ahí están en la casa como un patrimonio, digamos, familiar, que en algún momento publicó un libro de su memoria hace poco tiempo y también es un testimonio válido. Entonces, esa es la realidad que tenía el país, en el fondo, redondeando esto. Bueno, ahí, y haciendo una síntesis de esto de las causas, ¿qué es lo que nos dicen la recopilación de antecedentes que uno puede regular? Las Fuerzas Armadas de Chile eran conocidas en el continente por su prescindencia política y por su inveterado respeto a la Constitución y las leyes. Las Fuerzas Armadas intervinieron porque desde su inicio el gobierno de la Unión Popular se planeó una acción sistemática para atraerlos y comprometerlos a la política. Ese es otro hecho de la causa. Ante el fracaso de esta estrategia, se hizo evidente una acción destinada a penetrar a las Fuerzas Armadas, que provocó incluso algunas tentativas de rebelión. El último discurso altamirano, el día 9, creo que fue de septiembre, que fue un discurso incendiario y prácticamente llamaba a los suboficiales a rebelarse en contra de sus oficiales y no cumplir las órdenes. La importación de armas, la organización de fuerzas militarizadas y la presencia de extranjeros pertenecientes a movimientos extremos que intervinieron en la vida interna del país, los intentos de penetración que alteraban su disciplina y diversos otros actos y declaraciones que las afectaban, provocaron en ellas un cambio de fondo de actitud. Estas razones fueron, en último término, las que indujeron a la pronunciamiento militar de septiembre de 73. No hay duda de que por largo tiempo, las Fuerzas Armadas trataron de evitar la ruptura con el gobierno y se resistieron largamente a intervenir. Eso es un hecho histórico difícil de desconocer. La verdad es que las Fuerzas Armadas, dice palabra de don Eduardo Frei, actuaron cuando ya se había extendido por el país una sensación de anarquía, cuando la Constitución había sido evidentemente transgredida y cuando ellas mismas se sintieron amenazadas. Esa es la verdad respecto de las causas. Vamos a los hechos acontecidos.
En realidad hay mucha literatura al respecto. Hoy día se está escribiendo ya la historia, la versión completa con antecedentes. Hay un libro que se va a publicar dentro de poco, que yo se lo recomiendo, que va a publicar un distinguido general en retiro de la República, doctor en historia, general Roberto Rancilla Clavel, un intelectual de gran nivel. Él se dedica a la historia, ha escrito varios libros, y a los generales en retiro nos ha adelantado algunos capítulos de lo que va a ser este libro. Entonces, esa es la información, la otra fuente de consulta que yo empleé para poder llegar acá, porque la verdad es que lo anterior a esto hay relatos aislados por todos lados, pero falta una historia propia de un libro de historia, digamos, respecto a lo que pasó. Eso ya va a empezar a ocurrir, ¿no? Así que cuando llegue y salga ese libro, se lo voy a traer a Igor para que lo pueda difundir y lo pueda tener. Bueno, ¿qué nos dice, qué ha recopilado Ligera García de estas cosas? Algunos hechos que son concretos. Yo voy a tratar de ir resumiendo algunas cosas y contarles para recordar cómo fueron estos, porque desde el punto de vista militar, esta operación militar que permitió controlar el país en prácticamente horas, es inédita. No existe precedente ni antecedente en el mundo de una organización tan bien planificada, bien ejecutada y llevada adelante. Y voy a decir algo que la gente no se da cuenta, pero es cierto. Yo me he dedicado a la historia, conozco mucho, he leído muchísimo, y aquí se salvaron vidas, se salvaron miles de vidas, gracias a la eficiente e inteligente conducción y organización de parte de nuestras Fuerzas Armadas. Esto debería haber sido un baño de sangre, y no fue así. Hoy día la lectura es distinta, pero esa es la verdad. Y se lo digo responsablemente como militar. En una operación militar de esa envergadura, a este costo, hay que dar gracias a Dios que teníamos a Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas que en ese momento teníamos. Bueno, el 9 de septiembre, si ustedes se acuerdan, el almirante Merino envía un mensaje secreto a los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y del Ejército, en un papel que está por ahí, ustedes lo han visto seguramente, pero eso es cierto, existe, es así, y proponiendo la fecha, el 11 de septiembre, para la intervención militar, lo que es aceptado conforme Augusto Pinochet Ugarte y Gustavo Oli Guzmán, está firmado eso. Y con eso regresó este almirante que había mandado él desde Valparaíso para coordinar esa gran, lo que iba a pasar. El 10 de septiembre, que Augusto Pinochet se presenta en la oficina del ministro de Defensa, Orlando Letelier, señalándole que había dispuesto un acuartelamiento de las tropas para el día 11, en previsión de posibles disturbios que se podían producir, no solo en Valparaíso, sino que en Santiago también, a consecuencia de posibles desafueros, como senador que se iba a discutir en el Congreso de Altamirano, por el discurso que había pronunciado el día anterior. Esa fue una maniobra, ¿no es cierto?, de distracción, para que no se asombrara tanto el gobierno si veía movimiento de tropas. Una inteligente medida de encubrimiento, por decirlo así, que es absolutamente normal en cualquier operación militar. Pasado el mediodía, relata el general Pinochet, dice que cita a un grupo de generales que tendrían el mando el día anterior. Los generales Bonilla, Brady, Benavides, Arellano y Palacio fueron los generales de mayor confianza y que tenían los más altos cargos. Y ahí hay una historia, un paréntesis, digamos, que es parte también de la historia. El general Urbina, que era el jefe de Estado Mayor del segundo del ejército, no era confiable para este grupo de personas y por lo tanto no entró en este grupo. A él lo mandaron a pasar revista a Temuco, lo sacaron del grupo para asegurar la cohesión, porque había que hacerlo. Bueno, y ahí entonces les dio a conocer y les dio la primera orden. Le manifestó que se ocuparía la moneda y se expulsaría al gobierno del presidente Allende y sus colaboradores, dándole oportunidad para que salieran del país. Luego les dijo: creo, señores, que cuanto más drástica sea la acción, mayor será la economía de vidas. Ahí hay una primera orientación estratégica del conductor político y estratégico hacia los generales que iban a mandar esto. O sea, esta no iba a ser una acción
iba a ser una acción fuerte, de mucha energía, justamente con el propósito de evitar que llegáramos a un estado de violencia más complejo. También almorzaron juntos los generales después de eso, estuvo invitado el general Gustavo Lee también, y coordinaron ahí las acciones del día siguiente. ¿Qué pasaba en el ejército? En general en el ejército las unidades no tenían idea de lo que pasaba. Esto no es un plan que había existido hace, qué sé yo, 6 meses, 1 año, y que habían documentos, directivas, no. Así fue, o sea, las unidades todavía no sabían el día 10 de septiembre lo que iba a pasar al día siguiente. Eso ya hay que ir sacando esos mitos de la historia. Durante la tarde, entonces, se prepararon las comunicaciones de los jefes de fuerza para ocupar las intendencias y gobernaciones a lo largo del país. O sea, recién en la tarde del día 10 se empezaron a preparar las órdenes que serían difundidas durante la noche, incluso algunas durante la mañana del día siguiente. Retengan esto porque después en las conclusiones que voy a decir la importancia que tienen estas cosas. A las 16 horas fueron convocados los comandantes de la unidad de la guarnición de Santiago. Recién a las 16 horas por parte del general Herman Brady. Él les informó, incluso no les dio toda la información. O sea, a algunos les dio la información completa, pero a otros les dijo que en general se iban a movilizar las tropas previendo que iban a haber desórdenes en Santiago. Pero sí ahí dio a conocer cuál iba a ser la organización de esto, y el general Arellano iba a tomar el mando de la agrupación Centro, que es la agrupación militar que iba a conducir las operaciones en Santiago. Su misión sería establecer un cerco alrededor de la moneda, y su objetivo principal era ocupar la moneda. Todo esto entonces el 10 en la tarde. Y ahí también se nombró para esta misión específica de la ocupación y el asalto a la moneda al general Javier Palacios, quien estaría al mando de las fuerzas del regimiento blindado número 2, más otras unidades que participarían en esta acción militar, y que se ejecutaría el día a partir de las 6 de la mañana del 11 de septiembre. ¿Qué pasaba en provincias? Un ejemplo solamente. ¿Cómo empezó a recibirse esto en provincias? El comandante en jefe de la 4ª división, general Washington Carrasco, el día 10 en la noche le comunicó, hizo una reunión de sus oficiales de más alto rango, y le hizo presente que a las 7 horas del día siguiente sería el pronunciamiento, y que todos lo esperaban de alguna manera. Él declara y manifiesta en entrevistas que se le han hecho, que él supo a las 5 de la tarde del día 10, cuando se presentaron 2 oficiales que venían desde Santiago a la 4ª división. Se mandaron oficiales a las divisiones en la tarde de ese día a llevarle órdenes escritas directas que venían del comandante en jefe. Así se coordinó y se generó esto. Y ellos empezaron de esa manera a organizar sus propias unidades. En Santiago, ¿qué pasaba con las otras instituciones? Las unidades, con las otras unidades, por ejemplo, el comandante del regimiento Wynn, coronel Felipe Geiger, autorizó al personal para ir a sus hogares, a buscar ropa, repuestos, renovar útiles de aseo. Cuento estas cosas porque son propias de los militares. Hay muchos militares que saben cómo estas cosas ocurren, ¿no es cierto? Estar con la familia. Entregó información alarmante sobre grupos terroristas que atentarían masivamente sobre unidades militares y servicios de utilidad pública, por lo que el acuartelamiento se visualizaba para largo. De regreso al cuartel, informó que la diana para el día 11 a todo el personal era a las 5:30, desayuno a las 6 y cuenta a las 7 de la mañana, con armamento, munición y vehículos, con su estanque de combustible cargado. Esa noche se durmió poco, todos tenían sus hipótesis y aventuraban que eran portadores de información fidedigna, confiable y militar. Eso representa más o menos lo que era el ambiente en esa época. Yo me acuerdo en mi casa, mi papá hacía tiempo ya que llegaba a la casa con casco, con un fusil SIG, con 2 cargadores, y dormía con el fusil debajo de su cama, digamos. Ese era el ambiente que se vivía. Y él no llegaba muy seguido porque ya era un oficial de bastante rango y tenía a cargo las comunicaciones en Puerto Natales. Entonces los telecomunicadores siempre están muy atareados porque son los que tienen que responsabilizarse de que las comunicaciones funcionen. Entonces había un ambiente ya de que esto iba a ocurrir en cualquier momento.
¿Qué pasaba con la Armada? El almirante Merino citó a su contacto a un carabinero en Valparaíso para coordinar y señala el almirante Merino que a las 10, el 10, a primera hora mandó a llamar al almirante Pablo Bebe, que era comandante en jefe de la escuadra. Le pasó un sobre para cada comandante buque. La escuadra estaba previsto que zarpara hacia la Operación UNITA y le ordenó que navegaran a una distancia prudente para salir de la visibilidad, fondear uno en San Antonio, otro en Quintero, en fin, con misiones de ocupar los distintos puertos. Pero la maniobra fue salir primero desde Valparaíso y después regresar. Miguel Pinochet, por otro lado, él dice que declara en el libro que escribió él que la noche del 10 de septiembre fue la más larga de mi vida, no pude cerrar los ojos, la precaución mayor que me embargaba era el temor de una posible delación de alguna persona infiltrada o que algún comandante de columna se anticipara en mover a sus tropas y provocara la reacción en el gobierno, cuyas brigadas paramilitares movilizadas podrían hasta paralizar la acción por medio de barricadas, de vehículos pesados colocados en las carreteras de acceso a la unidad. Bueno, no era para menos, se trataba de una decisión que estaba en curso y cambiaría radicalmente el devenir del país. ¿Qué pasaba con la Fuerza Aérea? Esto es bien importante, también los detalles que han ido saliendo respecto de cómo se planificó la acción de la Fuerza Aérea. Primero debo decir que el porqué de la Fuerza Aérea es muy claro. Se especula mucho con decir que no es necesario bombardear La Moneda, todo lo dicen hoy día los políticos. Los militares sabemos que fue una decisión muy acertada porque es el mensaje que se dio y probablemente ese fue el momento en que las fuerzas adversarias, muchos de ellos optaron por retirarse definitivamente incluso del país, porque si no hubiese ocurrido probablemente habría habido enfrentamientos generalizados mucho más sangrientos que lo que realmente ocurrieron. Entonces la acción de la Fuerza Aérea no iba destinada realmente a destruir a las personas que estaban defendiendo ahí, sino que era simbolizar y transmitir que este era un pronunciamiento militar decisivo con un empleo de la fuerza que no tenía vuelta atrás y por lo tanto generó esa disuasión y esa retirada de fuerza. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y eso lo comparte la mayoría de los militares que estudian esto, fue una decisión totalmente acertada. Bueno, los aviones que estaban destinados a esto estaban en Concepción. Él dice el general Lee que él, después del almuerzo de trabajo que tuvo con el general Pinochet y su general en Santiago, se reunió con el comandante del grupo número 7, que decía un mes aproximadamente se encontraba desplegado en Concepción, a 1 hora y 20 minutos de Santiago. En un jet le ordenó entonces que las tripulaciones de su unidad iban a ser convocadas para efectuar misiones especiales el día 11. Recibirían las órdenes en el aire y se utilizarían solo cohetes y munición de ametralladora. No habría uso de bombas. Esto con el propósito de no producir daños excesivos colaterales. Le agregó que cumpliría las misiones que se dispusiera, incluso el bombardeo de La Moneda y Tomás Moro, si fuera necesario. Luego de despedirse de su familia, el general Lee se dirigió a la Academia de Guerra Aérea, en la parte alta de Las Condes, donde instaló un reducido cuartel general para preparar la decidida acción del día siguiente. Luego reunió a los generales anunciándoles que los dados ya estaban echados y que si alguno no estaba de acuerdo, se fuera a su casa. Hubo acuerdo y entusiasmo, se efectuó un juramento en secreto y se echó a andar el plan Trueno, que ese era el plan que tenía la Fuerza Aérea. Dice que hay aviones de la flota de LAN que se habían estacionado en la base aérea y varias tripulaciones se adhirieron a lo que venía. A las 4 de la mañana se reunió con un pequeño grupo de oficiales, el general José Martini, jefe de Estado Mayor, coronel Sergio Figueroa, director de la Academia, coronel Sporer, director de Sanidad, y otros oficiales más, y se presentaron ahí también los comandantes de sus unidades para completar los aspectos operativos del plan de acción previsto. ¿Qué pasaba en Carabineros? Carabineros, acuérdense que el general Mendoza no era el director en ese momento. Entonces, el director era José María Sepúlveda Galindo. Él estaba totalmente ignorante de lo que sucedía y quien mantenía el control secretamente era el general Arturo Giovanni.
Incluso durante el día 10 de septiembre lo había llamado el general Lee para mostrarle el acta de constitución de la Junta de Gobierno, donde aparecía él, el general Giovanni, en representación de Carabineros, aspecto que se corrigió a instancia del propio general Giovanni y le dijo, no, el que corresponde es el general Mendoza porque es más antiguo. Así que volvió a la oficina, habló con el general de Mendoza y le comunicó que se iba a firmar un acta de constitución de la Junta de Gobierno y él tenía que firmar porque era el más antiguo, ¿verdad? Así fue la asunción de este miembro de la Junta de Gobierno de parte de Carabineros, para que vean ustedes que la historia a veces es así, se sorprende, estas cosas ocurren como ocurrieron en la realidad. Bueno, esas cosas se están ya acreditando que fueron así, están quedando escritas como realmente fueron. Ese día incluso el general Mendoza estaba de cumpleaños y aprovechando un almuerzo donde había cerca de 300 funcionarios, el general Giovanni pronunció un discurso dando a entender que el homenajeado sería sería él el próximo general director de Carabineros. O sea, fue como elegido un poco por los carabineros que estaban en el movimiento del 11 de septiembre. Ahí hay algunas cosas que se coordinaron también respecto de investigaciones y se hicieron coordinaciones también respecto de cómo se iba a emplear Carabineros, que iba a llegar a La Moneda, pero se iba a retirar para dar paso, digamos, a la ocupación de La Moneda por parte de los militares. Eso estaba coordinado. Como ven ustedes, el 10 de septiembre se produjo todo esto. Entonces uno dice, ¿cómo se produce una acción masiva que controla un país completo en tan poco tiempo? Eso habla de disciplina y de cohesión de las Fuerzas Armadas y de la convicción en lo que había que hacer. No hubo divisiones importantes, si bien es cierto, algunos casos aislados de oficiales que no quisieron cumplir las órdenes o se rebelaron, en fin, pero son casos que prácticamente desaparecen en lo masivo que fue esto y lo unificado que estuvieron las Fuerzas Armadas en este pronunciamiento militar. Algunos sucesos más importantes del día 11. A las 3 de la mañana ya en Tomás Moro se recibió un llamado, Tomás Moro, donde residía el presidente, había seguridad y personas ahí que estaban a cargo él usaba Tomás Moro también como una sede prácticamente de gobierno. Recordemos que en el subterráneo de Tomás Moro se encontró un arsenal de armamento, por lo tanto Tomás Moro no era la casa donde iba a alojar el presidente en las tardes, sino que era algo mucho más grande que eso. Bueno, ahí ya se alertaron de que había movimientos sospechosos, especialmente en Valparaíso. Ahí es donde se pensaba que estaba el movimiento y no se pensaba en Santiago. Al presidente Allende lo despertaron a las 6 de la mañana y le informaron que la Armada se había levantado en Valparaíso. Simultáneamente ya se estaban acallando los medios de comunicación afines al gobierno en el puerto, en Valparaíso. Y se empezó a transmitir a través de la radio Agricultura. A las 6 de la mañana las Fuerzas Armadas ponían en ejecución los planes de contrainsurgentes previstos. 30 minutos más tarde, mientras en Concepción se terminaba de alistar una docena de aviones de combate, gran parte del alto mando se instalaba en el Ministerio de Defensa. Recordemos que el Ministerio de Defensa había también, estaba ahí el puesto de mando de los comandantes en jefe. Sin embargo, el puesto de mando del ejército se instaló en el Comando de Telecomunicaciones en Peñalolén por el tema de las comunicaciones. Desde ahí se mandó la operación militar a nivel del país incluso. Se hicieron las últimas instrucciones y afinaron aspectos logísticos y administrativos para las fuerzas que operarían en Santiago, que eran aproximadamente 7.000 hombres. 7.000 efectivos fueron los que participaron en general en la guarnición de Santiago para controlar todo el movimiento. En Valparaíso, la escuadra había zarpado, pero no a reunirse con sus pares norteamericanos de la Operación Unitas, tal como lo adelanté, sino que a desplegarse entre San Antonio y Quintero, fuera de la vista de la costa. A medianoche los comandantes de los buques habían abierto un sobresellado con instrucciones enviado por el almirante Merino. Se trataba del crucero Pratt, los destructores Cochrane, Blanco Encalada y Orella, y el petrolero Araucano y el submarino Simpson. Las tripulaciones, alrededor de 3.000 hombres, supieron del pronunciamiento en la madrugada. Y aquí, según las investigaciones del general Roberto Arancibia, pese a que existían temores sobre que el 10% de ellos eran simpatizantes del gobierno, en ningún momento se quebró la disciplina en los buques. O sea, se mantuvo la disciplina.
Tal como estaba previsto, se realizan estos desembarcos entonces en Quintero, se ocupó la planta Ventanas, Laguna Verde y otros objetivos, junto con el control, ¿no es cierto?, de Valparaíso. San Antonio también fue controlado en ese momento. Simultáneamente con lo que sucedía en la costa, desde el ejército se enviaban a los comandantes de las diferentes guarniciones un radiograma que rezaba, que decía: asumir intendencias y gobernaciones de inmediato y ocupar efectivamente provincias y áreas jurisdiccionales. Esa es la orden, simple, sencilla. Un militar bien entrenado, y por eso que el ejército nuestro es tan fuerte, porque tiene un sistema de educación y de formación militar tremendamente sólido. Estas cosas, cuando uno ya estuvo 40 años en el ejército y pasó toda su vida, y me ha tocado a mí ir al extranjero y conocer otros ejércitos, otros países, esto no se da en todas partes. Yo estuve una vez cuando era capitán en Nicaragua, en una misión militar. Ustedes no se imaginan la diferencia que existe entre ejércitos sólidos, con estructuras, con escuelas, con una escuela militar como la que tenemos, una escuela de suboficiales, con doctrina. Aquí se ve, pues, eso se refleja, o cuando llega el momento del empleo de la fuerza militar, todo ese esfuerzo permanente que hay en nuestras escuelas, que son años y años y años de dedicación y de formación, aquí se ve. Aquí es donde está el resultado. Con una orden, todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque hemos sido formados. Un oficial de Estado Mayor es formado 4 años en la escuela militar, 1 año en las escuelas de armas, 3 años en la Academia de Guerra, más haber estudiado en la Academia de Guerra, con juegos de guerra, con simulacros, con entrenamiento. Esa era la formación que tenían esos oficiales que mandaron en esa época, en el siglo 73. Entonces, ahí está el resultado, ¿no? Por eso es que es posible, en un ejército preparado de esa manera, dar una orden en 2 líneas y todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Yo fui general y mandé la fuerza terrestre completa por varios años, 3 años fui comandante de operaciones terrestres, y en las emergencias, desde mi puesto de mando en Concepción, llamaba a un general: necesito una fuerza de tarea que vaya a Copiapó cuando son las incursiones, estas son las condiciones, estas son las situaciones, ¿cuándo pueden estar? 2 horas, 3 horas, 6 horas, conforme, y eso era todo. Y el general de allá sabe lo que tiene que hacer. Y así funciona. Entonces, así funcionan las Fuerzas Armadas, ¿no? Con disciplina, Por eso es que las órdenes fueron, yo las entiendo perfectamente, súper simples. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Bueno, y así siguió aconteciendo esto. Voy a saltarme algunas cosas porque el tiempo vuela. A las 8:40, el teniente coronel Roberto Guillar, a todo esto, entre medio, ¿no es cierto?, se produce todo, Allende, ¿no es cierto?, se traslada a La Moneda y se instala en La Moneda ya con sus colaboradores. Empiezan a llegar los grupos que iban a defender La Moneda. Carabineros se retira en un momento determinado y empieza a acontecer lo que ya sabemos. Se le empiezan a dar los ultimátums, que se rinda, él decide no rendirse. A las 8:40, el teniente coronel Roberto Guillar, que estaba a cargo de las comunicaciones, proclamaba por primera vez el pronunciamiento, que es el que escuchamos, la proclama que escuchamos recién. Eso fue a las 8:40 de la mañana. A las 9:30, el gobierno se entera que la ciudad de San Antonio estaba controlada por el ejército. A esa hora se le ofrecía al mandatario salir del país, a las 9:30, en un avión con su familia, lo que el presidente rechazó, afirmando que no se iba a rendir. También se le dijo que se iba a bombardear La Moneda a las 11 de la mañana, si es que no se rendía. Finalmente se bombardeó La Moneda a las 11:51, si no me equivoco. Son 11:52. Bueno, ¿y qué ocurre el asalto? En el interior de La Moneda reinaba el caos. Tipo 10:45, el periodista Augusto Olivares, que formaba parte del grupo directo del presidente, se quitó la vida mediante un tiro en la cabeza. Se suicidó en ese momento, y según lo que estaban presentes, relata que se generó realmente una conmoción en el presidente y en todos los que estaban ahí en ese momento. Mientras tanto, se advertía al país que el bombardeo que se realizaría buscaba evitar el derramamiento de sangre, y se daba a conocer la negativa del presidente a rendirse. Simultáneamente, la infantería atacaba ya el Palacio Presidencial, los regimientos ya habían avanzado, estaban en los alrededores de La Moneda, ¿no es cierto?,
Hay muchas historias entre medio que uno podría hablar en este sentido. A las 11:52 los aviones Casa de Lafarge inician el ataque aéreo contra La Moneda, que comienza a incendiarse desde el ala norte. En el ataque se emplearon cohetes Sura P-3, evitándose el uso de bombas, tal como estaba previsto. Los aviones aparecían desde el sur, giraban detrás de San Cristóbal y desde el Mapocho se dejaban caer en picada sobre el centro, disparando los 4 cohetes que llegaba cada uno, dejando una leve estela de humo. 19 proyectiles darían en el blanco, destruyendo La Moneda solo en parte, ya que su estructura permaneció incólume e incendiada. Un poco después de esta acción y debido a la resistencia del GAP, también en Tomás Moro, 2 aviones bombardearon Tomás Moro, tal como también se había previsto. Incluso se señala que ante la dificultad que tenían los pilotos para ubicar el blanco, usaron un helicóptero que se colocaba sobre la residencia para poder darle mayor precisión al ataque. O sea, si uno se fija, hay una tremenda responsabilidad en tratar de evitar bajas civiles y bajas colaterales. Esto no fue un bombardeo irresponsable, ni fue un uso de la fuerza desmedido, ni fue una acción muy profesional, muy bien ejecutada por lo demás. Bueno, también estos aviones destruyeron antenas de radios, Corporación, Pacífico, Magallanes, Portal, etcétera, radios que eran afines al gobierno en ese momento. Mientras tanto, los francotiradores instalados en el edificio de Obras Públicas relatan su accionar ante el ataque aéreo. Ellos mismos señalan que cuando dejaron de pasar los aviones, seguimos manteniendo, dicen ellos, a raya a los militares y a la vez a los tanques que querían entrar desde Alameda hacia Morandé. El edificio quedó perforado por las balas de militares que nos disparaban desde todos lados. O sea, hubo un combate bastante fuerte en La Moneda. Eso está absolutamente acreditado. Hubo resistencia, hubo ametralladores que emplearon, incluso algunas armas antiblindaje y por supuesto fusiles AK-47 que eran los que tenían ellos masivamente. En La Moneda, mientras tanto, llegaba la hora de las decisiones y uno de los defensores del Palacio recuerda que en el furor del combate el presidente Allende los reunió a todos y les comunica que quien no quiera combatir que se retire. Ahí empiezan ya a ceder. El general Palacio, al mando de la Fuerza para la Ocupación de La Moneda, relata que después del bombardeo efectuado por la Fuerza Aérea, se ordenó hacer lo mismo por la unidad de tanques que rodeaba la sede de gobierno. Agrega que terminado el fuego de las armas pesadas, había dispuesto a avanzar a la tropa de infantería y otras que estaban bajo su mando en una operación tenaza para entrar y conquistar el palacio. Los defensores de La Moneda, mientras tanto, mantenían la posición y recuerdan, siguen los ataques hasta que en torno a la 1:30, piensen ustedes que había empezado temprano en la mañana, ya estábamos pasado el mediodía, se abre violentamente la puerta de Morandé 80, por donde ya empiezan a salir algunos prisioneros. Eso está documentado con fotografías incluso. Se habla mucho del exceso de violencia, la verdad es que uno que sabe y ve eso, es sacarlos, tirarlos al suelo, es lo que se hace incluso como procedimiento ante prisioneros de guerra, y no hay ninguna cosa que pueda ser desde el punto de vista militar reprochable en esa acción del día 11 de septiembre de lo que se muestra en La Moneda. Bueno, empezaron a salir del resto de la gente también. A las 13 horas La Moneda estaba en llamas y 3 hombres cercanos al presidente, Osvaldo Pucio, lo conocí personalmente cuando era embajador en Austria, ¿no? Estuve conversando con él. Fernando Flores, Daniel Vergara, salían del Palacio de Gobierno hacia el ministro de Defensa para proponer condiciones de rendición, que se terminaran los bombardeos, que se formara un gobierno con civiles y se respetaran las conquistas sociales, etc. Bueno, los tres fueron apresados obviamente y no se le aceptaron las condiciones. Este era un pronunciamiento definitivo, no hubo digamos, dudas al respecto. A las 13:30 el presidente Allende aceptaba la rendición. A las 13:30 él ordenó que había que rendirse. Y ahí entonces a los colaboradores que estaban con él también les dijo que salieran. Y uno de los guardias de él recuerda el momento más dramático que se dio ese día. A las 13:30 horas aproximadamente, señala él, el presidente puso fin a su vida mediante una ráfaga de 3 disparos de su fusil. En un momento en que se encontraba sentado en una sala de descanso contigua al comedor oficial
y en presencia de aproximadamente varias personas, entre las que me encontraba, dice él. A las 15:30, ya 2 horas más tarde prácticamente, ya se había producido la rendición y todo, y entregaron definitivamente las armas. El general Palacio en su informe relata que a la cabeza de su tropa había logrado ingresar alrededor de las 2 de la tarde por la puerta de Maron de 80. Aquí hay una anécdota, hay un oficial que fue comandante de nuestra compañía, algunos que estamos acá, Herrera, el capitán Herrera, cuando yo era cadete, en ese tiempo era un teniente, y él le saludó de ahí al general Palacio, que se puso entre un tiroteo y él, y recibió una bala en el casco, y era bien especial, porque el casco tenía orificio de entrada y de salida, pero a él no le pasó nada. Entonces él tenía su casco en la oficina, nosotros íbamos, y como cadete, oye, fuiste a ver el casco de mi capitán, y todo. Entonces íbamos a mirar este casco y lo tocábamos, pues, realmente era casi milagroso, era difícil que una persona sobreviviera, y eso le pasó a él. Bueno, eso lo relata el general Palacio. También a mí me contó personalmente un oficial que entró, que era teniente en ese momento, y que una de las bajas fue un cabo que iba con él al lado, subiendo por la escalera de Monte de 80 hacia adentro. Había todavía gente resistiendo, digamos, desde adentro de la moneda, y el cabo le llegó un balazo en la cabeza y cayó y murió ahí mismo. O sea, la cosa no fue fácil, fue dura, fue difícil, fue compleja. Bueno, ahí cuando ingresaban por Morón de 80 vieron izada una bandera blanca y empezaron a salir civiles, en fin, lo que ya de alguna manera les he contado. A las 15 horas el cuerpo bombero entra a La Moneda, mientras los prisioneros capturados eran enviados en bus hacia el regimiento de artillería Tacna, ubicado a 12 cuadras del Palacio Presidencial, y el cuerpo de Salvador Allende era retirado y trasladado al hospital militar para certificar la causa de su muerte. Aquí, según el informe Rettig, mueren 4 militares en los combates de La Moneda ese mismo día, en ese lugar, al margen de otros que fallecieron en otros lugares. Voy a dejar hasta aquí el relato porque la verdad es que hay mucha más información, pero no podíamos estar mucho tiempo hablando de esto. ¿Qué es lo que quisiera decir yo como análisis militar sobre la operación del 11 de septiembre? Yo creo que en una operación militar de este tipo, el éxito descansaría en varios principios y factores fundamentales. En primer lugar, la preparación de la fuerza. O sea, un ejército preparado y profesional como el que teníamos nosotros en esa época podía hacer esto. No cualquier ejército preparado y profesional lo hace. Está lleno la historia de golpes de Estado, de pronunciamientos, de revoluciones, y normalmente terminan en guerras civiles largas. Pensemos en la Guerra Civil Española, pensemos en la Guerra Civil Rusa. Me acabo de leer un libro donde murieron 6 millones de personas, 6 millones, se desangró Rusia. No se conoce mucho porque justo se produce esa revolución durante la Primera Guerra Mundial. Entonces la Primera Guerra Mundial es como la que se estudia más, pero lean algo sobre la revolución bolchevique que se produjo en la última parte de la Primera Guerra, se prolongó hasta el año 1922, si no me equivoco, 19 al 22, 17 al 22. Bueno, guerras sangrientas realmente. Eso es lo que se evitó acá. Las guerras en Centroamérica produjeron más de 300.000 muertos entre Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, especialmente El Salvador y Nicaragua. Yo estuve en Nicaragua y conozco bien directamente cómo fue. Y los países quedan desangrados, quedan destruidos. Bueno, aquí eso no ocurrió. El control total se produjo ya en 24 horas prácticamente, y después algunos días después algunos combates, pero ya más aislados. Entonces, la preparación de la fuerza, la unidad de mando. Fue muy inteligente lo que hicieron en los días previos los comandantes para establecer esa unidad de mando en las instituciones. O sea, fueron siempre muy disciplinados y organizados. Eso no es fácil de obtener. Nuestras Fuerzas Armadas tienen esa gracia de que los militares con los marinos somos rivales en el deporte, sí, ahí nos sacamos la mugre, ¿eh? Cuando hay competencias deportivas. Pero cuando hay que trabajar profesionalmente, somos uno solo, con carabineros incluso, con la Marina y con la Fuerza Aérea. La unidad de mando, la capacidad de mando y control.
inteligente haber establecido los puestos de mando en donde estaban las comunicaciones. Hoy día es al revés, las comunicaciones están en los puestos de mando, hemos aprendido mucho más, hemos evolucionado, pero en ese tiempo, como las comunicaciones no eran como ahora, entonces se trasladó el puesto de mando donde si se manda a través de un micrófono, de una radio, en general no manda a través de, ¿no es cierto?, a viva voz, ni mucho menos, ningún mensaje y papeles, sino que a través de mensajes de una radio, teléfono, ¿sí? La capacidad de mando y control. Con lo que había, se controló bien. La disciplina de las Fuerzas Armadas es un factor fundamental. Nosotros tenemos una Fuerzas Armadas de un nivel de disciplina extraordinario. Cuando yo recibía oficiales de Estados Unidos o de Alemania a veces, los tipos querían ir a mirar los regimientos para ver cómo nosotros manteníamos esas costumbres y esas formas militares que ya no existen en Europa, no existen en Estados Unidos, existen en los países comunistas, a lo mejor de Asia por allá, pero con otras ideologías. Pero en general en nuestro mundo occidental no existen regimientos tan disciplinados, o sea, ejércitos, fuerzas armadas tan disciplinados como las nuestras. La sorpresa y la mantención del secreto. O sea, fueron extremadamente cuidadosos en mantener el secreto. O sea, eso es una cosa que no es fácil de lograr. No es fácil. Lo mantuvieron hasta el último momento. Y eso permitió también actuar absolutamente de sorpresa. Y por último, un factor que creo que es fundamental, que ya lo he mencionado, es la decisión en el empleo de la fuerza. Cuando la fuerza militar se emplea, se tiene que emplear con decisión y con fuerza. O sea, las cosas tibias en el empleo de la fuerza terminan generando más sangre y más daño. Nosotros tenemos un dicho en los militares que decimos que la debilidad se vuelve siempre en contra uno. O sea, tiene que haber fuerza en frente. Cuando se emplea la fuerza, tiene que ser decisiva. Ese es un principio militar. Yo creo que esos factores son los que, en general, permitieron, ¿no es cierto?, que esta eficiencia y eficacia sin precedentes a nivel mundial que tuvo la operación militar conducida por las Fuerzas Armadas, yo creo que evitó una guerra civil y permitió salvar, tal vez, miles de vidas. Y quisiera concluir ahora con solamente de forma breve, procediendo a la tercera parte, las consecuencias. ¿Cuál es el legado de este 11 de septiembre? Bueno, tres cosas que creo son ineludibles. Primero hay un libro bien interesante que se llama ¿Por qué fracasan los países? Un libro del ámbito de la economía, que es un libro se publicó creo que hace 2013, 14 por ahí, escrito por profesores de la Universidad de Harvard y del MIT, y que habla de que para que un país, lo que marca la diferencia entre un país pobre o rico, desarrollado o subdesarrollado, son las instituciones políticas y las instituciones económicas, las dos en su conjunto. Yo creo, después de haber leído ese libro, que esa es la herencia del gobierno militar. O sea, heredó instituciones políticas y económicas tremendamente sólidas que cimentaron el desarrollo de este país en los 30 años por lo menos que vinieron. Y lo que somos hoy día lo debemos a esa herencia. Ese fue el legado que nos dejaron. Yo creo firmemente en eso. Y hoy día está saliendo a la luz. Hoy día, si ustedes leyeron esta secuencia de información que salió en Mercurio, a mí me impresionó ver, por ejemplo, en una de las ediciones, ver páginas completas en Mercurio dedicadas a ver todo lo que fueron las reformas económicas de Chile en esos años, que vienen del gobierno militar y que permitieron este Chile casi desarrollado que hemos tenido hasta la fecha. Y cuando uno viaja a otros países se da cuenta realmente, de Latinoamérica no se da cuenta cómo Chile avanzó en esos años, una cosa pero realmente extraordinaria. Eso en primer lugar. Las instituciones económicas y un tema que uno siempre tiene que tocar porque no se puede soslayar, el tema de los derechos humanos. Yo creo que, siendo muy honesto con ustedes, yo creo que las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular, donde yo trabajé durante muchos años, toda mi vida, nosotros hemos tenido una dolorosa lección aprendida respecto al tema de los derechos humanos, con la pena que significa y la solidaridad hacia esas personas que hoy día están detenidas y están sufriendo, están pagando duramente, a lo mejor errores que cometieron mandos de la época, no sé, algo falló que deberíamos haberlo hecho mejor. Con la solidaridad y
y la compasión y del acompañamiento que el ejército siempre ha tenido con ellos, uno tiene que sacar lecciones aprendidas. Pero el ejército y la Fuerza Armada llevan ya más de 40 años por lo menos de una conducta impecable e intachable. O sea, nos quieren llevar siempre a como si esto hubiese sido ayer, pero si ya pasaron generaciones completas. Yo entré a la escuela militar del 77, de mi promoción no hay ningún oficial que esté procesado por temas de derechos humanos. Entonces ya esto ya es aprendido, ya fue, ya pasó. Y seguimos pagando, y siguen personas que sí les tocó actuar en ese tiempo, pagando penas que todos sabemos que son realmente extremadamente duras, injustas y con un sufrimiento tremendo hacia sus familias. Así que para ellos también un tremendo reconocimiento, porque uno que es militar sabe lo que significa usar la fuerza. No es fácil, es duro, es complejo, y creo que la justicia no ha sido justicia para muchos de ellos que están sufriendo mucho, y sus familias también. Así que ese es mi último mensaje. Es una lección aprendida, dolorosa lección aprendida, y tenemos que seguir acompañándolos, porque eso es lo que corresponde. Y el ejército lo ha hecho permanentemente dentro de lo que le permite el derecho, lo hizo, y yo creo que lo sigue haciendo. Así que eso es lo que quería transmitirles. Discúlpenme si me extendí un poco, pero con mucho cariño para ustedes, un mensaje muy honesto y lo más profesional posible. Muchas gracias. Agradecemos al general de división, don Luis Farías Gallardo, por esas palabras, por esa reflexión. Y hemos llegado a la parte central de esta ceremonia, en donde con enorme solemnidad y en conmemoración de este cincuentenario que hoy nos convoca, procederemos a entregar la máxima distinción de nuestra organización, la condecoración 11 de septiembre. Condecoración que reconoce a aquellos que reúnen los requisitos de principios e ideales que están contemplados en nuestros estatutos. Recibe la condecoración 11 de septiembre un destacado general de carrera militar brillante, caracterizado por nobles e intransables principios hacia sus camaradas de armas. Me refiero al general del ejército don Carlos Tagle Errázuriz, quien hoy por razones de fuerza mayor ha sido impedido a ocurrir, y en su representación recibe esta condecoración su hermano don José Manuel Tagle Errázuriz. Lo invitamos a pasar aquí adelante. Invitamos a nuestro presidente Igor Barrera para que haga entrega de esta condecoración. Sí, por supuesto. Para mí es un honor estar aquí junto a todas estas personas, que somos pocos aquí, pero somos muchos más que nosotros. Personas cuyo corazón vibra al mismo tranco que el mío, digamos así. ¿Para qué? Si somos del cerro, no sé cómo. Bueno, pulmones. Perdón, ¿es ese honor? ¿Te puede acercar acá? No, ¿Para qué? quiere hablar a capela, quiere capela.
También es un honor representar a mi hermano que por razones familiares tiene que atender a un hijo con problemas serios y no puede venir. No voy a decir ningún discurso, estén muy tranquilos. Quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota personal, familiar, digamos, íntima, con la modesta pretensión de que pudiera a alguien servirle. En mi casa, ahí en Padre Hurtado, está la bandera chilena todos los días de Dios. No me feliciten por eso, eso lo enseñaron nuestros padres, todos los días. Mi padre decía, yo soy tan estricto que tengo un hijo militar y el otro casi. El casi soy yo. El militar es el del homenaje. Ya. Y viendo ya casado, con mi mujer vimos, bueno, ¿qué hacemos por la bandera vieja? Porque, ¿qué se hace? Entonces, fuimos como inventando un protocolo con los niños de este porte. Los días 11 de septiembre se pone bandera nueva. Y se iza esta bandera con canción nacional con los cabros chicos que capaz cantaban rondas nomás. Ya están grandes, ya hay 4 nietos que izan la bandera, con el favor de Dios. Y canción nacional, con 2 estrofas, por supuesto, y simultánea incineración respetuosa de la bandera vieja en un artefacto que inventé, ¿cómo se diría? Una hornilla de fierro, con argollas colgando, bonito, ¿ah? Y se logra deshacerse la bandera vieja, que es un objeto sagrado para los que juramos ante la bandera y para el que no juró también debería hacerlo. Y no puede caer a la basura, no puede quedar aquí, no puede quedar aquí. Simultánea, respetuosa incineración. Después, oración, un Padre Nuestro, 3 Ave María, por Chile y por los militares injustamente encarcelados. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Muchas gracias, don José Manuel, por esas sentidas palabras. Recibe también en esta oportunidad la condecoración 11 de septiembre una destacada nacionalista que se inició en los albores de Avanzada Nacional y que por sus méritos fue escalando las más altas responsabilidades en defensa del pinochetismo y los valores de nuestra corporación. Hoy conduce, junto a nuestro gerente general, don Jorge Rabanales, el canal 73 de TV Online. Es la directora de nuestro diario digital Despierta Chile y tiene la responsabilidad reciente del Museo de la Memoria. Sus aportes como fundadora y fiel patrocinante en casi todas nuestras iniciativas la hacen aparecer como una persona que se la juega, preparada y valiente en todas las misiones que ha tenido la disposición de asumir. Es un honor, en el día de hoy, entregarle nuestra máxima distinción a la señora Verónica Belkner Balas. Bien, Vero, bravo. Me demoré 50 años en recibirla. Invitamos a Sofía Sorensen a hacer entrega de esta condecoración. Entrega de esta distinción Sofía Sorensen Belkner, quien es hoy también nuestra encargada nacional de la juventud de nuestra corporación 11 de septiembre.
Invitamos al gerente general de nuestra corporación, don Jorge Rabanales, quien dará lectura de una frase que precisamente está amalgamada en el dorso de esta condecoración. Gracias, señor. Voy a dar lectura a la que lleva impreso la condecoración que acaban de recibir los socios de la corporación. Dice así: cosa bella es sobre esta tierra sombría, durante esta vida oscura, breve tránsito a otra existencia. Bella cosa es que la fuerza tenga un dueño, el amor patrio, que el progreso tenga un jefe, el valor de un gobierno militar, que la inteligencia tenga un soberano, el honor, que la conciencia tenga un déspota, el deber, que el infortunio tenga una defensa, la dignidad, que la paz tenga una condición, el perdón, que la justicia tenga un juez, el derecho, que la civilización tenga una reina, la libertad, que la ignorancia tenga un profesor, la ciencia, y que a partir de ahora la juventud y los chilenos de mala memoria tengan una servidora, la Corporación 11 de septiembre. Esta frase que nos lee hoy nuestro gerente general tiene gran relevancia porque refleja la misión de nuestra corporación, la misión de mantener la memoria, la misión de recordar. La misión de conmemorar, de que hagamos memoria juntos. Recibe también en el día de hoy la condecoración 11 de septiembre, quien trabajara por años como agente de inteligencia femenina en la lucha contra el terrorismo marxista. Bajo las órdenes de nuestro comandante, demostró su profesionalismo, lealtad y eficiencia. Ella está próxima a ingresar privada de libertad al penal femenino de San Joaquín. Y no puede tener mayor simbolismo el que represente a todos nuestros prisioneros militares que hoy están confinados y entregados a Gendarmería por persecuciones políticas disfrazadas y ficciones jurídicas. Tengo el agrado y el honor de invitar aquí a la señora Joyce Ahumada de Varela. Bravo. Hace entrega de nuestra condecoración 11 de septiembre, quien fuera uno de los máximos dirigentes de nuestra corporación, el general del Ejército, don Luis Irazábal Lobos. En nombre mío y de mis amigas que están presentes. Muchas gracias. Esto no estaba preparado, pero ahora que estás acá, yo simplemente quiero darle las gracias a todos los héroes de la patria que están ahí sentados, por darnos los mejores 50 años y más gloriosos de este país, Chile. Un aplauso
para todos los héroes de mi Chile. Gracias por entregarme una democracia que duró 50 años y que nunca la olvidaremos.